A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por su amable sintonía. Somos Canal 29 Telesucesos. Gracias también por acompañarnos a su segmento Sonrisas al Día. Mi nombre es Diego Cáceres. Bienvenidos. El día de hoy me encuentro con dos invitados especiales. Vamos a conversar acerca de temas relacionados con la salud y con el ámbito del trabajo. A mi lado derecho está Saúl Lema y a mi lado izquierdo César Subía. Ellos son, los dos son máster en la parte de salud y trabajo, ¿verdad? Seguridad y salud. Seguridad y salud, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este tema. ¿De qué se trata la salud y la relación que tiene que ver con el trabajo? Bueno, a todos, buen día. Realmente el tema de seguridad y salud en el trabajo nace como una necesidad de proteger a los trabajadores. Dentro de nuestro país, pues, este tema realmente se podría decir que es nuevo aparentemente, pero ya tiene, digamos, aproximadamente ya como legislación y como cuerpos legales prácticamente tiene unos 15 años. Y como bien decía, pues nace de la necesidad de proteger a los trabajadores de accidentes laborales y de enfermedades ocupacionales. Dentro de esto, pues lógicamente, pues también ya se han ido formando profesionales en seguridad y salud en el trabajo, y también pues existen en las entidades de control pues también profesionales que asimismo pues realizan la función de seguimiento y control de los planes y programas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, Saúl, que una persona que va a realizar su actividad diaria está propenso a tener algún tipo de accidente. Bueno, Diego, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y respecto a tu pregunta, claro, pero primero debemos conocer lo que hace la seguridad de la salud. Es una labor eminentemente preventiva, con dos cosas fundamentales, que es de la parte de seguridad y higiene y la parte de salud ocupacional, que hay una relación directa, causa-efecto, ¿sí? Lo que primero debemos conocer, primero todos los procesos de trabajo, debemos estar inmiscuidos o meternos en el conocimiento de todas y cada una de las actividades que tiene la empresa, para después en cada uno de los puestos de trabajo ir identificando todos los factores de riesgo que existen en ella, con la finalidad de después hacer un plan de trabajo para tratar de identificar, controlar y valorar los riesgos ocupacionales, para posteriormente ver si es que hay o no hay la posibilidad de que exista una patología de tipo profesional. Es decir, van a existir siempre riesgos en un trabajo. ¿Los podemos identificar, digamos así, riesgos altos, medianos y bajos? Bueno, ¿cuál es la metodología? Existen varias metodologías. Es más, varios países han optado por su propia metodología. Aquí se tuvo hasta hace rato la metodología de la tabla de 3x3, sí, pero la mayor parte nos hemos quedado, creo que se siente mejor, creo, con la metodología del Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo de España. ¿Qué significa eso? Identificamos un riesgo, sea físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, y le damos una ponderación, le damos un valor.
Decimos si es que es alto, medio o bajo ese riesgo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de empezar la gestión por los riesgos altos, después tomar los riesgos medios y los riesgos bajos, hacer actividades de capacitación o algunas otras actividades que nos permitan mantener en el tiempo esos riesgos altos. Pero fundamental trabajar con los riesgos altos y con los riesgos bajos. Por ejemplo, es bien conocido por todos, ¿no?, los riesgos físicos: ruido, iluminación, temperaturas altas, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes. Entonces así se va trabajando en cada uno de estos riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Y ahora hay un énfasis que el Ministerio de Salud también da a los riesgos mayores: incendios, explosiones y derrame de sustancias. Es decir, que una vez que la empresa o la institución ha desarrollado la identificación de estos riesgos que afectarían al trabajador, ¿qué es lo que hace las políticas? ¿Estas políticas van encaminadas de acuerdo a cada riesgo? Bueno, como política, las políticas son del Estado. En este caso, pues, el ente de control directamente actualmente es del Ministerio del Trabajo, en cuanto a lo que son el control de los riesgos laborales. Entonces, lo que se hace como política, pues realmente es establecer lo que se llama los requisitos legales para las empresas. Y dentro de esto, pues una vez que ya se tiene la matriz de riesgos, se establecen lo que se llama ya las medidas de control. Que este control, digamos, siempre se va en 3 instancias. La primera instancia es control en la fuente, control en el medio de transmisión y control en el trabajador o en el receptor, que ya son los elementos de protección personal. Esto quiere decir que nosotros siempre debemos ir por la primera instancia, o sea, privilegiar el control digamos, en la fuente, luego en la vía de transmisión y finalmente en lo que es del trabajador. De esta manera, pues estaríamos nosotros también ya dando digamos, una fase técnica a lo que es el control de riesgos. Ya, es decir, como les decía, todo trabajo implica un riesgo. Un caso que generalmente se les presente, tal vez. Bueno, o sea, hablamos de un caso general o de un factor de riesgo general, el ruido. Para todos es desconocido, ¿no? Nuestra normativa dice que un trabajador puede estar expuesto a 85 decibeles durante 8 horas de trabajo. Entonces, si un trabajador está expuesto a 85 decibeles durante su jornada de trabajo y durante un lapso de tiempo determinado, hay la probabilidad que desarrolle una patología de tipo ocupacional, en este caso lo que se denomina el trauma acústico. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Justo corroborando con lo que dice César, es controlar el riesgo para evitar que el trabajador llegue a estas patologías. En un caso concreto, por ejemplo, el ruido viene de un factor externo de la calle, del tráfico. ¿Qué se puede hacer como dueño, como empresa para prevenir esto? Bueno, hay varias cosas que se puede hacer. Primero, hay mediciones que se deben hacer, ¿sí? Las mediciones ambientales y las dosimetrías en la persona. Entonces, una dosimetría nos va a hacer un mapa o nos va a dar datos de toda la jornada laboral. ¿Cuántos decibeles ha recibido el trabajador en su oído? Entonces, dentro de eso nos va a dar si es que estamos o dentro de la norma, o sobre la norma, o bajo la norma. Entonces, esa pauta nos va a decir cómo está nuestro puesto de trabajo y qué debemos hacer para controlar esos factores. Pero si hay el ruido ambiental, que debemos también tomar en cuenta. Es increíble porque, por ejemplo, dentro también del sector de la salud, nosotros estamos utilizando medidas preventivas, ¿no? Como guantes, mascarillas. Ya dentro de otros trabajos ocupan cierta también vestimenta adecuada que cumple características, ¿no? Como el caso de la ropa de trabajo. Claro. Bueno, dentro de lo que son ya sería la parte de protección al trabajador directamente, ya se establece todo lo que se refiere a la ropa de trabajo y los elementos de protección personal o equipos de protección personal. Respecto a esto, pues existe justamente toda una gama y dentro de las empresas también en este tema también se ha avanzado mucho, no solo en la parte técnica como tal, sino también en la parte ergonómica. Muchos, por ejemplo, lo que tú mencionabas, las botas de seguridad o calzado de seguridad,
viene con una puntera de acero, dependiendo de la actividad que realiza el trabajador también. Esto está directamente relacionado con la matriz de riesgos de la empresa y del puesto de trabajo. Entonces, en el caso pues, que tú mencionabas de lo que es del calzado de seguridad, si es que está expuesto, por ejemplo, a golpes de impacto, a pesos o a digamos, aplastamientos, etcétera, pues es obligatorio el uso del calzado de seguridad con puntera de acero. Y esto está regido bajo normas internacionales. La norma ANSI es una de ellas para cargas, y también la parte ergonómica. Muchos del calzado de seguridad, pues se puede decir que era incómodo para los trabajadores y muchos no lo usaban por eso, por el peso o porque era incómodo. Pero actualmente ya existe el calzado de seguridad también que tiene la parte ergonómica, los conceptos ergonómicos ya aplicados. Esto es, pues las plantillas también son para fatiga, tiene también lo que se llama pues también en su suela antideslizante para trabajos en lo que son con aceite o en petróleo. Entonces pues ya esas características ya son consideradas dentro de la fabricación y las especificaciones técnicas de los equipos de protección personal. Perfecto. Ahora, hablando un poco acerca de los trabajos, hay personas que realizan actividades como, por ejemplo, en mi caso, la odontología, otros casos como una secretaria, una persona que archiva cosas. ¿También está expuesto a ciertos riesgos de trabajo? Claro, por ejemplo, concretamente, por ejemplo, en la odontología, por el factor, están ustedes en contacto con todo lo que son fluidos biológicos, sangre, saliva, etcétera, pues, y las bacterias, obviamente, que están en la boca, pues utilizan mascarillas ya especiales, guantes también, y se utiliza lógicamente también los ambientes que son totalmente desinfectados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las oficinas también existen los riesgos. Por ejemplo, personal que trabaja en archivo o en bodegas, pues están sujetos a lo que es el polvo del papel, el polvo también del ambiente. Entonces, pues existen mascarillas para partículas de polvo. Mi estimado César, una cosa más antes de olvidar, que la parte ergonómica en la odontología y en la parte administrativa es fundamental. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer un estudio en una empresa en la cual el odontólogo tiene mucho movimiento repetitivo. Entonces esto a la corta o a la larga va a transformarse o va a producir patologías de tipo osteomuscular. Por eso es importante tomar acciones para esto. Y en la parte también administrativa, una de las cosas fundamentales que hay que la evaluación psicosocial o el grupo de riesgo o de factores de riesgo psicosocial que están relacionados principalmente con la atención al cliente, al igual que los odontólogos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, por ejemplo, van segmentándolas. Por ejemplo, en empresas metalmecánicas tendrán más riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos físicos, pero en la parte administrativa se estarán centrando un poco más en la parte de ergonomía y en la parte de psicología, en la área psicológica. Una de las cosas también que se ha escuchado es esto de las pausas activas. ¿De qué se trata? Bueno, ¿cómo nace esto de las pausas activas? No, nace por este concepto de la organización del trabajo, del ritmo de trabajo, de los horarios, de las jornadas diurnas, nocturnas. Entonces se observa en el transcurso del tiempo que el trabajador no descansa de forma adecuada. Entonces, o si no, el trabajador muchas veces se centra totalmente en su actividad. Hay muchas personas que desarrollan algo medio casi hasta patológico con el desarrollo de su puesto de trabajo, que no toman una pausa. Entonces se trata de ¿qué? De hacer un descanso obligatorio, realmente debería ser un descanso en estos trabajos principalmente que son muy demandantes, en estos trabajos que tienen mucho esfuerzo físico, con el fin de que el trabajador se deslinde por un momento al menos de su actividad y tenga otras actividades de esparcimiento y también de trabajo físico, sí, o ejercicio, que podemos llamar. ¿Se recomienda estas pausas activas de acuerdo al tipo de trabajo que se está realizando o se puede decir que son en general? Claro, no, es que tiene que ser, todo viene de parte de la identificación y de la matriz de riesgos. Desde ahí todo viene, toda actividad, todo esto viene desde esta relación del identificar los factores de riesgo.
Entonces, imagínate, si yo soy una persona que estoy todo el tiempo trabajando, que estoy todo el tiempo moviéndose y estoy cargando pesos, esos 5 o 10 minutos podría ser simplemente para que se tome una agüita y descanse, ¿no? Que vaya a un sitio tranquilo y que descanse, se tome. Al revés, no, si el trabajo es administrativo, demandante, atención al cliente y cosas por el estilo, al revés, ¿no? Sería que haga un trabajo muscular, un trabajo físico, alguna situación, durante entre 5 y 10 minutos, en la mañana y en la tarde. ¿Este tipo de políticas se está realizando ya en todas las empresas? ¿Es normativa? ¿Es una ley ya? Bueno, en realidad lo de las pausas activas, pues realmente que pienso yo, más que una política o una ley, pienso yo que es digamos, se puede decir en algunas empresas, especialmente en las empresas que ya tienen implementados sistemas de gestión, son parte ya diaria de lo que sería, como bien decía mi compañero Saúl, ya lo que sería el control de los riesgos para evitar, lógicamente, lesiones osteomusculares, ¿no? Y a futuro, pues, ya lesiones y enfermedades ocupacionales. Entonces, lo de las pausas activas lo realizan las empresas, pues justamente como decía, para poder darle al trabajador, digamos, una especie de descanso y cambio, sobre todo de postura. O sea, en el caso de la parte administrativa, pues el hecho de hacer determinado tipo de ejercicios, porque también hay que ser claros en que una pausa activa no significa que me voy a tomar un café o me voy al banco, no, son 5 minutos, máximo 10 minutos, pero de ejercicios para desestresarse, lo que se llama. Y son ejercicios lógicamente suaves, de movimiento del cuello, de flexionamiento de las articulaciones y todo eso. Y también esto permite que la gente hasta cierto punto un poquito sonría, se distensione y cambie su actividad por, como decía, 5 o 10 minutos. Y esto hace que también regrese al trabajo ya con más energía, con más fuerza, ¿no? Justo esa era mi siguiente pregunta. Es decir, desde el punto de vista gerencial, ¿no? Una empresa que tiene trabajadores que realizan pausas activas, que realizan, digamos, no estresados sus trabajos, es una empresa que rinde bien, es decir, hay clientes mejor atendidos, ingresos, más rápidos, procedimientos que se van acortando también, porque el nivel de estrés que se vive a diario es, en ciertos lugares, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En realidad, como tú dices, pues las empresas que dentro de sus, bueno, ahí sí, políticas, se puede decir, ya en seguridad y salud, sí tienen, digamos, altos estándares y también tienen una alta productividad. Y la productividad va acompañada de mayor utilidad y también un buen clima laboral también, que eso hace que el trabajador se sienta motivado y que genere lo mejor para la empresa. Eso se traduce en mejor producción, en más ventas y lógicamente también la empresa va para arriba, ¿no? Y ese gerente pues va a estar también contento realmente y se traduce esto en dinero, en cifras, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa también con las actividades que se realizan en casa? Una ama de casa también, que también realiza un trabajo, digamos, de más de 8 horas al día. Bueno, o sea, hoy se da otro concepto, o a veces se piensa incrementar más conceptos dependiendo así mismo de las escuelas del no. Ahora se toma en cuenta que las condiciones de trabajo dentro de la empresa, fuera de la empresa, y también las condiciones de trabajo, las condiciones de cómo nos distendemos en los días de descanso. O sea, ya no es solamente el área de la empresa. Una ama de casa que trabaja, continúa sus labores, inclusive 4, 5, 6 horas más, y también es la primera que inicia sus labores dentro del hogar. Entonces, ahí se están potencializando los riesgos. Sí, supongamos que una persona trabaja, es serigrafista, digamos, tiene alguna actividad con riesgo químico y fuera de eso también en su casa utiliza sustancias químicas, entonces estamos potencializando, la persona está expuesta ya no solo a las 8 horas de trabajo a esos factores de riesgo, sino está expuesto a todo el día que hace sus actividades en el hogar, porque hay algunas personas que trabajan, y no solo en eso, ¿no? Hay
la parte psicosocial, la parte ergonómica, porque dicen que, y es verdad, no, una mujer termina, es la primera en empezar y la última en terminar la jornada laboral, porque tiene sus actividades en la casa, además son estudiantes, además son docentes, además tienen muchas cosas que deben hacer. ¿Sí? ¿Qué recomendación podemos dar a eso para aquellas personas que, por ejemplo, tienen un trabajo, son ellos sus propios jefes y trabajan básicamente desde su casa a través de una computadora? ¿Qué recomendación podríamos dar? Porque hemos hablado de personas que tal vez realizan una actividad física, peso, algo también, no sé, realizar procesos, pero los que trabajan independientemente. Bueno, las personas que no tienen relación de dependencia, pues evidentemente pues igual tienen sus riesgos, ¿no? Y para ello también entiendo yo que el mismo Ministerio del Trabajo pues ha establecido todo lo que es una serie de normativas, ¿no? Y en el caso de ellos pues realmente es importante el que ellos puedan informarse, sea a través de estos medios, y también puedan informarse a través de otros medios, digamos, que da ahora, digamos, del gobierno, sobre los riesgos que también están expuestos, ¿no? Pero es importante que exista primero una concientización, y esa concientización justamente nace o se lleva a lo que es la cultura de seguridad, y esto hace que cada persona debemos cuidarnos, debemos nosotros también saber que desde que nacemos prácticamente hasta que morimos pues estamos expuestos a los riesgos. Ya, el decir riesgo no significa que ya va a pasar, porque hablamos siempre, cuando hablamos de riesgo hablamos de una probabilidad. Entonces estamos expuestos a riesgos de todo tipo, pero sí es importante el conocer esos riesgos, el estar consciente y tomar las medidas también de prevención cada uno de nosotros. ¿Cómo van viendo ahora la situación en el país con respecto a tomar estas ciertas normativas? Porque, por ejemplo, ahora se ve en las calles a los policías, por ejemplo, y ya puestos sus gorras, cuando llueve, utilizan otro tipo de vestimenta, reflectivos. ¿En el país ya ha ido cambiando esto? Sí, de hecho, hemos ido cambiando, no al ritmo que se quisiera, ¿no? Pero sí, en la actualidad la normativa, al menos también que se está tratando dentro del Congreso, la actualización del Decreto Ejecutivo 2393, va a dar muchas armas para mejorar esta situación. Pero también hay algunos temas que todavía como que están quedando pendientes. Por ejemplo, hay que trabajar mucho sobre los trabajadores autónomos. Sí, porque en definitiva ellos no tienen control bajo los procesos que ellos tienen y son los que de alguna manera pueden desarrollar o desencadenar mayor parte de patologías de tipo profesional, y como muchos de ellos no son afiliados al IES, entonces, y el Ministerio de Trabajo no ha hecho una actividad así para controlar estos grupos laborales. De hecho, la mayor parte de gente, ustedes ven que son trabajadores informales, son trabajadores que están sometidos no solo al riesgo común y corriente, porque inclusive desarrollan sus actividades todo el día a la intemperie. Entonces potencializan algunas posibilidades de desarrollar más patologías. Entonces, si bien es cierto que hemos avanzado, no al paso que se quería, pero hay que hacer mucho más. Ojalá esta nueva ley que está tratándose en el Congreso salga lo más pronto posible y sea de aplicación inmediata. Se creen los reglamentos adecuados, se creen los instrumentos adecuados para mejorar en esto. Y además se cree un centro de investigación, un centro de estudio de las patologías del trabajo, que en nuestro país no tenemos eso. Eso tendríamos que potencializar y dedicarnos a trabajar en eso, en la investigación de las enfermedades profesionales propias de nuestro país. Aparte de identificar ya los riesgos, ¿qué otra cosa también se realiza como dueño de una empresa que tenga unos 50 trabajadores? ¿Qué otra cosa más se puede realizar? Bueno, como decíamos, la identificación o la matriz de riesgos es el inicio de toda la gestión. Se puede hacer capacitaciones, las que obliga el Ministerio del Trabajo, las que obliga el IES. Se puede hacer los exámenes ocupacionales en base al factor de riesgo, porque no es lo mismo hacer a un trabajador mecánico que hacer a un trabajador administrativo. Las pruebas o los exámenes o las valoraciones son distintas. Entonces, fuera de eso, ¿qué más podemos hacer?
podemos hacer lo que habíamos hablado, las pausas activas, podemos implementar los sistemas de gestión, ahora que están muy idos, o sea, los sistemas de gestión, la ISO 45000 está tomando en cuenta ya, ha compilado la parte de calidad, de seguridad y ambiente. Entonces eso es importante. Entonces una empresa tiene que tender a eso, ¿no? Aplicar toda la ley, aplicar toda la normativa con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo, de mejorar la relación con los trabajadores y, como todo redunda en mejorar también la situación económica de la empresa, ¿no? Claro, estamos hablando de cultura de prevención, y yo siempre digo que hablar de odontología, de medicina, mientras es preventivo es más económico, ¿no? Y también menos doloroso. Sí, claro, justamente lo que mencionaba mi compañero Saúl, los sistemas de gestión pues tienen como objetivo fundamental, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de prevenir los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Entonces, de esta manera también evitamos nosotros costos de indemnizaciones, de daños a terceros, también costos por invalidez parcial o total y por muerte, porque también tenemos que considerar que muchas veces, pues ya dando no un valor económico, pero sí un valor, la vida es lo más importante, y cuando muere un trabajador o cuando muere una persona pues que desarrolla una actividad laboral, pues realmente eso no se recupera la vida, ¿no? Entonces también desde ese punto de vista tenemos que considerar que lo valioso que es una persona, un trabajador para la empresa, para la sociedad y para su familia. Perfecto, me alegra bastante haber compartido con ustedes. Este segmento siempre trata de temas de salud dental, y hoy nos hemos salido un poquito, pero hemos hablado acerca de la salud en general. El trabajar creo que es una bendición tener un trabajo, ¿no? Pero si no identificamos los riesgos, puede convertirse en lo que decíamos, una tragedia, algo ya más allá, algo difícil de regresar, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su amable sintonía. Me despido, que tengan un excelente día. Soy Diego Cáceres. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas, con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.